intercambiado, trabajo realizado y variación de energía interna. Me piden un poquito de todo. Bueno, vamos a ver un poquito primero los datos, ¿no? ¿Qué datos tengo? Tengo que el gas, en este caso, es oxígeno. Me dan la masa, ¿sí? La masa del gas, en este caso es 6,4 gramos. Me dan los parámetros, el estado, digamos, inicial, o sea, me dicen la presión, el volumen inicial es 5 litros, la temperatura inicial es 27 grados centígrados. Yo automáticamente acá ya lo voy a poner en Kelvin, ¿sí? Acuerden que siempre vamos a trabajar con temperaturas absolutas. Esto es igual a 300 Kelvin. Y ¿tengo la presión inicial? No. Y el volumen final. Falta. ¿Cómo? Que falta el volumen final. Ah, estás poniendo todo lo inicial. Hasta ahora tengo los datos, ¿no? O sea, yo me estoy fijando acá en el enunciado, tengo la masa, me dicen que gas es 5 litros, 27 grados centígrados, me dicen que se calienta a presión constante hasta un volumen final de 10 litros. Ahora vamos a poner por acá, si quieren, el volumen final es 10 litros. Voy a suponer, bueno, esta evolución como una evolución reversible y voy a tratar de dibujar cómo sería este tipo de evolución. O sea, si yo planteo que esta es, acá, no sé, la presión inicial, que no la conozco, y este es el volumen inicial, que era de 5 litros, que no lo voy a hacer tan ahí para que quede más lindo, lo vamos a hacer por acá. Vamos a hacer que esto de acá es el volumen inicial, que son 5 litros. Y el volumen final es, por acá, 10 litros. ¿Cómo es la evolución? A ver, inicialmente estoy acá, en esta presión, esto sería el estado inicial, si quieren, o le voy a llamar. Es una evolución isóbara. A presión constante es una isobara, o sea, la evolución va a ser a presión constante, así, tiqui, 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 hasta llegar a el volumen final de 10 litros. Pero siempre con la misma presión. O sea, la evolución esta es a presión constante. Si quieren le pongo el nombre acá a la curva. Esa es Bueno, me piden la temperatura y presión final. A ver, en el estado inicial, yo tengo que... ¿Con qué lo trabajo? Si lo trabajo con M, tengo que poner el R1. Si lo trabajo con moles, N, voy a poner el R universal de 0. Pero yo no tengo el número de moles. O sea, si yo lo que quiero calcular es acá el número de moles ¿a qué es igual? A la masa que me dan del gas, dividido la masa atómica molecular del oxígeno. O sea que en este caso el número de moles va a ser 6,4 gramos dividido, como el oxígeno es 16, en este caso va a ser 16 por 2, 32 gramos por mol. O sea, el N, que es el número de moles, va a ser 0,2 mol. Listo, puedo trabajar, acá calculé el número de moles, y si quiero ya puedo trabajar con el número de moles en este problema. En el estado final, ¿qué ecuación voy a tener? Y presión final por B final es igual a N R por T final. Bien, ¿cómo calculo la temperatura y presión final? ¿La presión final no va a ser la misma por ser una isobara?
La presión final va a ser la misma, pero tengo la presión inicial. La sacas No, con la primera La fórmula. primera ecuación, o sea, de la primera ecuación, ¿sí? Si quieren les pongo acá numerito, 1 y 2. De 1, o sea, de la ecuación 1, yo puedo despejar que la presión inicial va a ser nRT0 sobre B0, o sea, 0,2 mol por el R universal, que reuso. Y como estoy en litros, voy a usar el 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin por la temperatura inicial, que era 300 Kelvin, y dividido el volumen inicial, que eran 5 litros. Bueno, tacho litros con litros, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y me queda que la presión inicial, si hago toda la cuentita, es 0,984 atmósferas. Y automáticamente ya voy a poner que eso va a ser igual a ¿qué? A la presión final. ¿Por qué? Porque la evolución me decían que era a presión constante. ¿Sí? Además, mirando acá el dibujito ya me doy cuenta que es así. O sea, ya tengo la presión final. ¿Y ahora qué podría hacer? Y bueno, ahora puedo agarrar directamente y reemplazarlo en la ecuación 2, ¿sí? De la segunda ecuación. Si lo que quiero hallar es la temperatura final va a ser P final por B final dividido N por R. Bueno, pongo todos los datos, hago todas las cuentas y van a ver que esto me da que la temperatura final es 600 Kelvin. Listo, ahí lo único que hice es usar la ecuación de los gases y escribir los datos que tenía del problema. Bueno, ese es el punto A. ¿Sí? En el punto A me pedían estas dos cosas. Ahora, en el punto B me dicen que calcule el calor intercambiado en esa evolución, ¿sí? Y el trabajo realizado. Y me dan el calor específico, pero me dan el calor específico, dice CP. ¿Qué es CP? Calor específico a presión constante. Claro, es el calor específico a presión constante. Si me hubiesen dado un montón de calores específicos, el que tengo que usar en esa evolución es justamente el calor específico a presión constante. ¿Y cómo calculo entonces el calor en esa evolución? Desde el estado inicial hasta el final. Y va a ser, si estoy trabajando con el número de moles, la expresión que antes, ¿se acuerdan? Escribíamos Q era el calor específico por M por delta T. Si yo trabajo con moles, esto mismo lo puedo escribir como el calor específico por el número de moles por delta T. O sea, y ahí este calor específico tiene que ser el molar, ¿sí? O sea, tiene que estar expresado en función de los moles. Si se fijan en el dato de problema, me dan el calor específico en función de ¿qué? De los gramos. De los gramos. Entonces, la expresión que tengo que usar acá es CP, porque es a presión constante, ¿sí? Por la masa, por el delta T. El delta T va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, y ahora sí, reemplacemos. El calor específico era 0,217 calorías sobre, miremos a ver el ejemplo, decía sobre, pero dice gramos grados centígrados. ¿Qué hacemos? Podemos pasar la Y la temperatura temperatura centígrada. inicial, claro. ¿Ves? Acá.
Usar la temperatura inicial en grados. O pasar el calor específico. ¿Cómo pasó el calor específico? Claro, calcular la equivalente en Kelvin. No, porque esto es por grado. Y en o realidad, sea que claro, si es por grado, lo que mide, digamos, un delta T en grados centígrados es lo mismo que mide un delta T en grados Kelvin, con lo cual esto es automáticamente igual a escribir esto como calorías sobre gramos, o grados no se le pone Kelvin. Si no hace falta hacer ninguna cuenta rara. Eso quiere decir que si lo hago en kelvins o en grados centígrados da el mismo valor. O, Un delta T es lo mismo, un salto de un Ok. grado en, ¿sí? Porque están corridas las escalas, pero son... O sea que acá directamente este valor lo pongo como gramos Kelvin. Y fíjense que el delta T, T final menos T inicial, si lo hubiese hecho en grados Kelvin o en grados centígrados me tiene que dar lo mismo. Bueno, esto es por la masa que era 6,4. Profe, yo en este caso puedo operar con el delta T, la temperatura final la paso a grados, Sí, la temperatura inicial en grados para cancelarlo. Sí, ponele. total. Sí, pero yo prefiero en Sería lo este tipo mismo. de problemas trabajar siempre con temperatura absoluta porque después, qué sé yo, ¿no? Te va a dar lo mismo. Capaz que así está un poco más redondo, porque la temperatura final es 600K menos 300K. Listo. Esto se me va con esto, los gramos se me van por acá, y el calor, que es lo que quería calcular, me queda 416,64 unidades, calorías. Sí, pero justo en este, a ver si yo lo quiero calcular en joules, ¿cómo hago? Lo pongo por acá. Una caloría es 4,18 joules. Con lo cual hago esa cuenta, regla de 3 simple, y el calor intercambiado en esa evolución a mí me dio 1741,5 joules. Y si se fijan, creo que en la respuesta del problema da las dos soluciones, ¿no? Sí. A ver, ahí chiquitito dice, sí, 416 y 1007. ¿Ven que me dio diferente? Bueno, depende de cuántas unidades tomen para cada cosa, ¿no? Pero está dentro del orden de magnitud. ¿Qué más me pide? El trabajo realizado. ¿Cómo calculo el trabajo? ¿Sí? Tienes que, estamos Sí. hablando de la presión por el delta T sobre delta B, resolviendo la integral. Es que esa es la presión, o sea, el trabajo es la integral de P diferencial B, desde el volumen inicial hasta el volumen final. Si yo voy y miro esto, ¿qué es esto en el gráfico? Y esto en el gráfico es el área de esta parte de acá, debajo de esta curva, o sea, el trabajo es esta área. Y en este caso el trabajo, como es un trabajo de expansión, va a ser positivo. O sea que yo podría hacerlo mirando acá cuánto vale el área de eso. Y es fácil, es el área de ese rectangulito, que es la presión por la base, que mide 5. La presión es, ¿cuánto da la presión inicial? Bueno, 0,984 por 5. Bueno, pero ahora lo voy a hacer de manera analítica. Voy a reemplazar en esta expresión el valor de la presión, que es constante, ¿vale? P0 por diferencial B entre B0 y B final. Como la presión es constante, la saco fuera de la integral. Me queda P0 por la integral entre B0 y B final de diferencial B. O sea, me da P0 por B final menos B0.
Es lo mismo que hice a ojo mirando el área del rectangulito. Si ahora reemplazo con los datos del problema, L vale, P0 era, a ver cuánto era acá, 0,924. sí, lo estoy mirando ahí arriba ahora. Ahí está. Gracias. 984 atmósferas por volumen final menos volumen inicial son 10 menos 5, 5 litros. Buenísimo. Hago la cuenta y me da 4,92 atmósferas por litro. ¿Y ahora? Estoy mirando que este problema tiene un montón de truquitos buenos para... Bueno, acá lo que hay que hacer es cambiarlo a joules. Bueno, una atmósfera por litro o un litro atmósfera es 101.3 joules. ¿Sí? Porque tendría que pasar qué cosa. Usar que una atmósfera es 1013 kilopascal, pasarlo a pascal, que es pasar los litros, que es 10 a la menos 3, y me va a quedar ese valor. Yo me puedo acordar de eso y es más fácil, porque varias veces que trabaje con atmósferas y con litros, me va a aparecer esta unidad atmósfera por litro. Si se acuerdan que es 101.3 joules, listo, ya hago la cuenta, y esto me da entonces 498,4. 48, gracias, 4 joules. A ver cuánto decía que daba el problema. ¿Está muy lejos de lo que daba o no? No, decía eso justo, exacto, 498.4 joules. Bien, esperen que voy a hacer una cosa porque si no... Ahora me gustaría que frenen un poquito y los chicos piensen un poco. Dale. ¿Qué evolución es esta? Imagínenla cómo se podría producir. Ah, está bueno eso. Creo que no entendí la pregunta yo, profe. ¿Cómo se podría producir? Imagínate un tarrito con un gas ideal adentro. Ahí justo hay un espacio bonito al lado del CP, Gaby. Sí, ya lo estoy haciendo. Pará. Lo voy a hacer así. Puede ser un gas que está dentro de un cilindro. Sí, ¿y al cómo que hago vos le das para...? calor y tiene un pistón. Bien. ¿Y un pistón? La ¿Por qué temperatura el exterior es pistón? constante. Si lo ¿La calentás, se que es expande. constante? ¿La que es La constante? temperatura debería La variar presión la temperatura. exterior. La temperatura exterior es constante, pero el recipiente... Sería uno que lo someten a calor y el émbolo se va levantando. Ah, no, pero la Bien, presión ahí me es... gusta un poco más, Sí. porque lo que está constante es La presión exterior. Presión. la presión exterior. Habrá que ver si, ya que estamos... Que está buscando el pistoncito Cosito, para pero no lo puedo pegarlo. pegar, no lo puedo pegar, a ver. A ver si Ahí salió. está, ahí está. Ahí está el ¿Por qué otro, salió ahí así está de este. feo? Bueno, para ver si lo puedo ampliar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó perfecto. Ah, pero se mueve, detenelo. ¿O lo metiste en movimiento? No, porque es un GIF animado. Y se ve que, Ah, o sea... bien. Ay, no lo puedo frenar. Bueno. No importa, pero se No nota el paso a importa, paso. Ahora sí se detuvo. se va calentando, pero como siempre, ven que tiene una pesita arriba. La presión, y en realidad, por más que no tenga la pesita con el mismo peso del émbolo, siempre la presión va a ser la misma, ¿sí? Porque se calienta a presión constante, y digamos, la presión exterior es constante. O sea, la Ahora, presión, ¿qué va a ser? La presión exterior más la presión ejercida por el peso del émbolo dividido la superficie del émbolo. ahora, el gran problema es que a esto le entregamos 1741 joules.
de calor. Y el gas realizó casi 500 joules de trabajo. ¿Estamos hasta acá? Diferencia sería Sí, energía, sí. energía interna. Eso. ¿Dónde quedó? Energía interna del sistema. Bien. ¿Los demás están de acuerdo? O sea, claro. ¿Y cómo calculo la energía interna? Era Estamos menos, el calor menos. con el trabajo. Para calcular la energía interna, o sea, esto de acá era el trabajo. O sea, ya tengo el trabajo y tengo el calor intercambiado en la evolución. La energía interna que me están pidiendo, lo puedo calcular mediante el primer principio. O sea, la variación de energía interna va a ser Q menos L. Menos trabajo. Sí. ¿Mm? O sea que tendría que hacer esta cuenta y ver, ahí va. En este caso, bueno, hago la cuenta de Q menos L y me da 1243,5 joules. O sea, la energía interna la calculé a partir del primer principio. O sea que el gas quedó más cargadito de energía interna. Bueno, fue buena elección, Lucía, del ejercicio, creo. ¿Se entendió? ¿Vieron el...? Sí, sí, sí. Sí, profe, te entendí. Sí, quedó claro, profe, gracias. Bien. Y tenía varias cosas para tener en cuenta, cambio de unidades, cosas que, bueno, que pueden aparecer capaz en otros Gracias, ejercicios. profe. Ujú. Nosotros la clase pasada, o vos habías explicado la clase pasada sobre un isoterma, Gaby, el trabajo realizado en este grupo. Sí, creo que sí, ¿no? Preguntarles a ellos, pero creo Sí, que sí, sí. expliqué Lo vimos, todo hicimos con todo. Sí,